En el primer teorema es el teorema de Rolle. Para que este teorema se cumpla, necesito varias condiciones. La primera de ellas es una función continua en un intervalo cerrado. La segunda condición que necesito que se cumpla es que esa función continua sea derivable en el intervalo abierto. ¿Por qué la necesito continua en un intervalo cerrado, pero derivable en un intervalo abierto? Por definición, la derivada, acuérdense, es un límite. Hay que notar dos cosas. La interpretación geométrica de la derivada es que es la pendiente de una tangente, pero la definición es la que usábamos para calcularlo. ¿Se acuerdan? El límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esa es la definición de la derivada. Por definición es el cálculo de un límite. Y para que exista un límite, acuérdense, se necesita que el límite lateral izquierdo y el derecho sean el mismo. Si los límites laterales no son iguales, entonces el límite no existe. Y si el límite no existe, pues entonces por lo tanto la derivada tampoco. Entonces, por definición, la derivada es un límite. Si estoy trabajando con un intervalo cerrado, desde A hasta B, quiere decir que la parte en la que yo me estoy enfocando o con, o con la que estoy trabajando es el intervalo cerrado. Entonces, solamente estoy trabajando desde A hasta B. No sé qué pase antes de A ni después de B. Y como no sé qué pase, entonces cuando yo llego a alguno de los extremos, ya sea A o B, cuando yo calcule el límite, solamente lo voy a poder hacer por uno de los extremos. Al A solamente me puedo acercar por el extremo derecho, mientras que si estoy en el B solamente me puedo acercar por el extremo izquierdo. Entonces no voy a poder derivar en ninguno de estos extremos. ¿Por qué? Porque me falta la contraparte. Entonces es por eso que en la condición del teorema de Rolle me pide que sea continua en un intervalo cerrado, pero derivable en un intervalo abierto, porque no puedo derivar en estos extremos. Entonces, ahí están esas dos condiciones. Necesito que sea continua en el intervalo cerrado y derivable en cualquier punto que pertenezca a ese intervalo, excepto en los extremos. Si tengo una función que cumple estas dos condiciones y además se cumple que tengo dos puntos de la función en donde f de a es igual a f de c, es decir, la altura es la misma, no importa cuál sea, vamos a decir f de a es exactamente igual a f de b. Si comparamos las alturas, pues son la misma. F de a es igual a f de b. Si estas tres condiciones se cumplen, el teorema de Rolle me garantiza la existencia de un punto que vamos a llamar C. ¿Qué tiene de especial ese punto? Existe al menos un punto tal que la derivada en ese punto C es cero. Es decir, si tengo una función que cumple con estas condiciones, hay un punto, por lo menos uno, le vamos a llamar C, y en ese punto la derivada o la pendiente de la tangente es cero. Eso es lo que me dice el teorema de Rolle. Puede ser que sea un máximo, pero también puede ser que sea un mínimo. F de A es igual a f de b, y si la función es continua y derivable dentro de ese intervalo, existe por lo menos un punto C en el cual la pendiente de la tangente o la derivada en ese punto es cero. Eso es lo que me dice el teorema de Rolle. Mientras se cumpla esta y esta condición, tengo por lo menos un punto C. Es decir, hay por lo menos un máximo y por lo menos un mínimo local o un mínimo, máximo o mínimo local o relativos dentro de ese intervalo. ¿Alguna pregunta?
Muy bien, entonces acuérdense, para que los teoremas se cumplan, necesito que se cumplan las condiciones que ahí indican. Si una de ellas no se cumple, entonces ya no se garantiza la existencia de este punto C. Por ejemplo, puedo yo tener una función en la cual f de A es exactamente igual a f de C, pero si por alguna razón mi función no es continua, entonces yo ya no necesariamente voy a encontrar un punto C. Puede ser que se cumpla o puede ser que no, pero ya no es garantía. El teorema de Rolle ya no me lo garantiza si no se cumplen estas condiciones. Aquí, por ejemplo, no tengo un punto en el cual la derivada se haga cero. ¿Por qué? Pues porque la función no está cumpliendo todas las condiciones para el teorema de Rolle. ¿Cuál no está cumpliendo? Pues la función no es continua en este intervalo. Otra condición por la que no puede cumplirse el teorema de Rolle es si no tengo una función que sea derivable en todo el intervalo AB. Por ejemplo, puedo tener que f de A es igual a f de B, pero si mi función no es derivable en todo el intervalo, ¿en qué punto no es derivable la función? Pues aquí donde se forma el pico. Acuérdense, cuando hay así picos muy pronunciados, la derivada no existe. ¿Por qué no existe? Porque al acercarnos por el lado izquierdo nos da una pendiente y al acercarnos por el lado derecho nos da otra pendiente. Entonces, no existe la derivada en ese punto. Puede ser que tengamos un máximo, puede ser que tengamos un mínimo, puede ser que no tengamos nada, pero no necesariamente va a existir el punto donde la derivada es cero. Aquí no existe porque, pues porque la función no es derivable. Aquí se cumple y acá se cumple porque están todas las condiciones necesarias. ¿Alguna pregunta? No, teacher, no, maestra. No, muy bien. Vamos a ver otro teorema que es muy importante. Es el teorema del valor medio. ¿Qué me dice el teorema del valor medio? Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, nuevamente igual que en el anterior. Entonces, existe al menos un número que vamos a llamar C. C pertenece al intervalo AB. Tal que se cumplen estas condiciones. La derivada en el punto C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. No es tan claro, pero ahorita lo desglosamos. En este punto, en este intervalo voy a trabajar con dos puntos, que son los extremos A y B. Si yo evalúo la función en A, lo que voy a obtener, pues es f de A, o sea, el valor de Y. Si evalúo la función en B, lo que voy a obtener es una altura o un valor de Y, que se llama f de B. Como ahora tengo dos puntos, entre esos dos puntos yo puedo calcular la pendiente de una recta secante. Aquí está. Entre estos dos puntos se forma una recta y a esa recta yo le puedo calcular la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente entre dos puntos? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ujú. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Quiere decir que necesito solamente dos puntos y yo ya tengo dos puntos. A este punto de aquí le llamamos el punto 1 y a este punto de acá le llamamos el punto 2. Por lo tanto, la pendiente entre esos dos puntos sería Y2, que es esta de aquí,
menos y1, que es este de aquí, entre el x2, que es este de aquí, menos el x1, que es este de acá. Esa es la pendiente entre esos dos puntos. El teorema del valor medio me dice que entre A y B va a existir un tercer punto al que vamos a llamar C. Y la característica de ese punto C no necesariamente está a la mitad, puede estar a 3/4, un décimo, donde sea, pero pertenece al intervalo AB. Vamos a llamarle, este es mi punto C. Y la característica de ese punto C es que cuando yo calculo la derivada en ese punto, voy a obtener la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de esa recta tangente es paralela a la pendiente entre estos dos extremos. Esta de aquí sería la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada evaluada en el punto C. Y resulta que tiene la misma pendiente que la secante que se había formado entre A y B. Esa es la característica del punto C. Entonces, por eso el teorema del valor medio me dice que hay un punto C en el cual, si evaluamos la derivada en ese punto C, es igual a f de B menos f de A entre B menos A. Es decir, la pendiente entre estos dos extremos es la misma que la pendiente de la tangente en este punto C. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Nos regresamos. No, creo que todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces ya entendimos qué me dice el teorema del valor medio. Ahora vamos a encontrar ese punto C. Aquí, por ejemplo, me da una función, me da un intervalo y entonces lo que yo voy a encontrar es el punto C que cumple el teorema del valor medio. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿qué es lo que buscamos con el teorema del valor medio? Pues yo busco un punto en el cual la pendiente de la tangente sea exactamente igual a la pendiente de esta recta que se forma aquí. En algún punto entre el 1 y el 4 hay alguna recta tangente que es paralela a esta línea recta. Vamos a encontrar dónde está. Para ello, primero vamos a determinar cuál es el valor de esta pendiente. Para calcular esta pendiente, pues yo necesito conocer las coordenadas exactas de este punto y este punto de aquí, que ya más o menos lo ubicamos, ¿verdad? Si el dibujito no está tan chueco, pues ya vemos cuál es el valor de X y el valor de Y. Y cuál es el valor de X y el valor de Y. Sin embargo, hay que hacerlo de forma analítica, porque yo aquí como que veo que es un 4, pero ¿qué tal que es un 4.17 y yo no lo vi? Entonces, siempre hay que resolver de forma analítica. La gráfica me sirve para interpretar lo que yo estoy calculando, pero no para conocer valores exactos. Entonces, ya tengo mis puntos que son X igual a 1 y X igual a 4. Así que ahora vamos a conocer el valor de Y. Evaluando en el 1 y evaluando en el 4. Bueno, más bien este sería X1, X2, Y1 y Y2. Evaluamos la función en 1, entonces tendríamos 5 menos 4 sobre 1, 1. Evaluamos en 4 y sería 5 menos 4 sobre 4, 5 menos 1, 4. Ahí está. Tengo dos puntos, uno que tiene coordenadas 1,1 y otro que tiene coordenadas 4,4.
Vamos a determinar la pendiente entre esos dos puntos. La pendiente sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. La pendiente de esa recta es 1, exactamente igual a 1. Ahora vamos a ver en qué punto la pendiente de la tangente nos va a dar 1. Así que primero, pues para encontrar la pendiente de la tangente, vamos a calcular la derivada. Necesitamos derivar esa función que me da 5 menos 4 veces x a la menos 1. La derivada es la derivada de 5, 0. Y la derivada de x a la menos 1, menos 1 por x a la menos 2. Nos queda, eso es positivo, 4 sobre x cuadrada. Ahora vamos a ver en qué punto la pendiente de la tangente es igual a la pendiente de la secante que nosotros acabamos de calcular. Así que vamos a ver en qué punto 4 sobre x cuadrada es igual a 1. Ya nada más nos queda despejar. 4 es igual a x cuadrada por 1. X es igual a la raíz de 4. Así que x puede ser un 2 o un menos 2. ¿Cuál de los dos nos sirve? O ambos nos sirven. El positivo. El positivo, ¿verdad? El menos 2 no nos sirve. ¿Por qué? Porque ya se sale del intervalo en el que estamos trabajando. En este ya no nos interesa. Nos vamos a quedar con este. Quiere decir que ese punto C está en x igual a 2. Justo cuando x es igual a 2, si nosotros calculamos la pendiente de la tangente en ese punto, la pendiente de la tangente nos va a dar 1. Ahí está. Justo cuando x es igual a 2, la pendiente de la tangente es 1. Ese es el punto que cumple el teorema del valor medio. Puede haber más dependiendo de la función.